Hola, bienvenidos al canal de Rostislav Production. Hoy hablaremos de la historia de Ucrania. La parte más conocida viene desde el siglo IX con la cristianización de la Rus de Kiev. El bautismo ocurrió en el año 988 por Vladimiro el Grande. Por lo tanto, la capital de Ucrania, Kiev, es más antigua que la de Rusia, Moscú. En los siglos XV y XVI, Ucrania fue la primera democracia moderna durante la rebelión de los cosacos de Zaporizhia, bajo el mando del atamán Bogdan Khmelnytsky. Después de la Gran Guerra del Norte, al comienzo del siglo XVII, Ucrania era dividida entre varios países. En 1710, Philip Orlik, un comandante de los cosacos ucranianos, crea la primera constitución en el mundo. En el siglo XIX, un territorio ucraniano se unificó al Imperio Austrohúngaro y otra gran parte se integró al Imperio Ruso. En el siglo XX, con la llegada al poder de Lenin y más adelante de Stalin, empieza la página sangrienta de la historia de Ucrania. La lengua ucraniana fue prohibida, violaron todos los derechos de las personas, asesinaron varios activistas, poetas y periodistas. Stalin cometió 3 genocidios en contra de los ucranianos que tienen por nombre Holodomor. Literalmente significa matar de hambre. El genocidio ucraniano entre 1932 y 1933 se considera el más grande y cruel del siglo XX. En el invierno y durante este periodo murieron de hambre casi 10 millones de ucranianos. Después de haber luchado tanto por la paz, la independencia de la Unión Soviética se consigue en 1991. Pero hasta hoy la nación valiente sigue luchando por la libertad. El moderno dictador presidente Putin no deja el territorio ucraniano en paz. En las últimas décadas en el gobierno participaron varios candidatos socialistas, comunistas o, como dicen los ucranianos, prorrusos, que significa por Rusia y no por Ucrania. El primer presidente fue Leonid Kravchuk. Era una figura que buscó el compromiso de ambos partidos liberales y conservadores. Su puesto al mando del poder duró 3 años y lo reemplazó Leonid Kuchma, el único presidente con 2 periodos presidenciales seguidos. Su política era parecida a la de la Unión Soviética, económica, moderada y estable. Restricciones a la libertad de prensa, aplicando la censura a toda crítica. En 1994, él firma el Memorándum de Budapest con la Federación de Rusia, los Estados Unidos, el Reino Unido, China y Francia. Estos países dan garantías de seguridad con respecto a la adhesión de Ucrania al Tratado de No Proliferación Nuclear. Ucrania cedió 5.000 bombas nucleares y 220 vehículos de largo alcance necesarios para usarlas. Era el tercer arsenal de armas nucleares en el mundo. En el 2014, Rusia rompe la regla y anexa la península ucraniana Crimea. 100 países hasta ahora reconocen Crimea como territorio ucraniano, que esto era clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Durante los últimos 28 años, los ucranianos tienen 2 revoluciones grandes. La primera en el 2004, la Revolución Naranja, en contra supuestamente del ganador de las elecciones presidenciales, el prorruso Viktor Yanukovych. Los ucranianos protestan llevando la ropa, los accesorios y las banderas de color naranja para apoyar al candidato demócrata Viktor Yushchenko. Las manifestaciones no paran en todas las ciudades y la Corte Suprema decreta un fraude electoral. Empiezan nuevas elecciones. En este periodo envenenan a Yushchenko con dioxina. Él sobrevive, pero literalmente está sin su cara. Al fin los ucranianos llegan a su meta. Yushchenko es presidente de Ucrania. Pasan 5 años. Todos respetan la lengua y las costumbres, pero sus acciones no se acercan al nivel de la esperanza, ni en la economía ni en la política. Yushchenko no derrotó la corrupción y el nivel de la vida no mejora drásticamente. La gente está desesperada. En el 2010 convocan nuevas elecciones.
Otra vez en la segunda vuelta gana el prorruso Viktor Yanukovych con la demócrata y ex primer ministra Yulia Tymoshenko. Con un pequeño porcentaje gana Yanukovych y empieza la era de los desastres. Hay que saber que en la juventud Viktor 2 veces fue condenado a la cárcel por robo e intento de violación sexual. En su carrera política, los documentos desaparecen. Los ucranianos se burlan de él y le llaman profesor, con doble F, por tener un título de educación superior y no saber la lengua ucraniana. Básicamente hizo todo lo que dictaba Putin. Los ucranianos viven parecidos a la gente de la Unión Soviética, sin la libertad de expresión, con una máquina que dicta todas las reglas y hay que cumplirlas. Yanukovych llegó con su política hasta el año 2013 y el punto de su partida es la revolución de la dignidad. Él rechaza firmar un acuerdo con la Unión Europea. Yanukovych elige su curso con Rusia y los países asiáticos. Empiezan las primeras protestas. Rostislav, yo sé que estuviste participando en las protestas. Te doy la palabra. Todo empezó cuando expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, que fue como marioneta de Putin, rechazó a firmar el acuerdo con la Unión Europea. Y nosotros, estudiantes, vinimos aquí y llenamos esta plaza. Había primero como 1, 2, 3 mil personas. Pero en una noche la policía vino acá y nos golpeó para que nos fuéramos desde aquí. Había mucha sangre. Muchos estudiantes fueron llevados por las ambulancias. Pero en el siguiente día nuestros padres nos vieron sangrando aquí en la Plaza de Independencia y todas las plazas de Ucrania y aquí en Kiev se llenó de la gente. Vinieron millones y millones de ucranianos y empezaron las protestas fuertes. Los ucranianos luchan durante 3 meses. El frío es terrible. Choques con la policía. Los compatriotas crean una ciudad de hielo para protegerse. Hay carpas alrededor de la Plaza de Independencia. La gente empieza a vivir y protestar en el centro de la ciudad. En primer lugar, los manifestantes demandan la renuncia del jefe de la policía, después la renuncia del gobierno prorruso y al final la renuncia del presidente Yanukovych. La revolución terminó terrible, con muchas pérdidas y muertes. El 20 de febrero, la policía controlada por el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych empezó a disparar a la gente aquí en la calle. Esto fue mi peor día en la vida y creo de muchos millones de ucranianos también. Aquí murieron 100 personas. Nosotros ahorita decimos que son 100 personas de cielos. Yo estoy hablando y tengo en realidad piel de gallina, porque es terrible. Cuando luchas por la libertad, quieres vivir en un mejor país, estudiar afuera, vivir bien, ganar mejor, y todo se lucha con pérdidas, con muertos, mucha sangre. Раненого треба забрати, але нести! Ще двох! Ahora cada año, el 20 de febrero, nosotros conmemoramos estas personas. Aquí tenemos un mural de las personas que murieron y también muchas calles ucranianas ahorita llevan el nombre de las personas, de 100 personas de cielo. Justo después la gente estaba lista para destruir la casa del presidente y de todos los políticos prorrusos. El expresidente con otros políticos se escapan a Rusia en sus aviones privados. Dejaron los corazones ucranianos rotos y la tesorería del gobierno vacía. Actualmente, Yanukovych es buscado por el gobierno de Ucrania por los delitos de alta traición. La justicia ucraniana le condenó a 13 años de cárcel. Justo después de la Revolución de la Dignidad, Putin invadió la península ucraniana Crimea, mandando sus militares y haciendo una votación forzosa sin la observación de ninguna organización internacional.
Hasta hoy ningún país reconoce Crimea como parte de Rusia. Debido a este robo, la guerrilla con militares rusos en el este de Ucrania, en Donetsk y Lugansk, todos los países europeos, Estados Unidos y organizaciones internacionales condenaron a Rusia y aplicaron sanciones económicas, diplomáticas y políticas. Ahora Ucrania está en el proceso para ser parte de la Unión Europea. Su curso político es la democracia. Con el siguiente presidente, Petro Poroshenko, se hicieron reformas en la policía y la educación. Se independizó la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Rusia. Esto significa símbolo adicional de divorcio con Rusia y la independencia espiritual. Todo el mundo apoyó al presidente ucraniano con sanciones políticas y económicas contra Rusia. Sin embargo, Poroshenko no pudo acabar la guerra en el este de Ucrania, no creó cortes anticorruptas y no derrotó la corrupción. Y esto fue una de las principales demandas de la Unión Europea. Al contrario, su propia riqueza y sus compañías de negocio florecieron en Ucrania, volviéndolo uno de los hombres más ricos del país. Nadie creía, pero un actor cómico ucraniano, Volodymyr Zelensky, derrotó la cadencia de Poroshenko. El artista y manager de 500 personas en su producción lanzó un nuevo show, El Sirviente de la Gente, donde él, siendo un profesor escolar de historia, se vuelve el presidente del país. Él usa transporte público, la bici para llegar al trabajo, saca a todos los corruptos del gobierno, implementa reformas y mejora el nivel de la vida. Mejor dicho, es un cuento de hadas, porque así quieren vivir todos. Con 3 temporadas, su popularidad creció drásticamente y en la vida real el valiente Zelensky llama al presidente Poroshenko para debates en el estadio, donde había miles de personas. Este show estaba viéndolo todo el país. Zelensky derrota al presidente actual criticando sus acciones y promete hacer lo más pronto posible que Ucrania sea un país de la Unión Europea. Se acabará la guerra en Donbass y todos los corruptos se irán a la cárcel. En elecciones presidenciales, Zelensky llega al 72% de votos contra 25% de Poroshenko. Zelensky es el presidente actual de Ucrania y su partido político gana la mayoría de los votos en elecciones parlamentarias. Con esto, el exactor tiene todo el poder de implementar las reformas y cambiar el país. De hecho, en los primeros meses, él ya despidió más de 100 gobernantes. 2 expresidentes están en la Oficina de Investigaciones por la incautación ilegal de bienes del Estado. Parece que esta vez Ucrania va a ganar su puesto en la Unión Europea y todos los sueños que se cumplieron en la serie El Sirviente de la Gente se harán realidad. ¿Y ustedes qué piensan? Gracias por ver el video, suscríbete a nuestro canal y coloca una campana para no perder las novedades. Bye bye.